se divide en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. La vía respiratoria alta comprende desde la nasofaringe hasta la laringe. Y todos los problemas relacionados con la vía respiratoria alta tienen que ser vistos por el otorrinolaringólogo. Mientras que la vía respiratoria baja comprende desde la tráquea hasta los sacos alveolares. Como un breve recuento, recordar nada más que las funciones, ¿no es cierto?, que cumple la vía respiratoria alta. ¿Ya? Tenemos ya, recordemos la nasofaringe, en las cuales su función viene a ser la modificación, el calentamiento y la filtración del aire. Son funciones importantes, constituyen el primer sistema de defensa de la vía respiratoria. Y como ustedes recordarán, la vía respiratoria no es recta, sino que tiene una codura, ¿no es cierto? A nivel de la faringe se acora. Y es un lugar estratégico, ¿no es cierto?, para el depósito de tejido inmunológico. Las amígdalas palatinas y las amígdalas faringe, también conocidas como amigdones, que contienen tejido inmunológico que se encarga de la defensa. Vamos a ver más adelante, ya a nivel de las vías respiratorias bajas, cuáles vienen a ser estos mecanismos. Lo que podemos ver, ¿no es cierto?, que las vías respiratorias bajas, a partir de la tráquea, va a sufrir una serie de divisiones dicotómicas, es decir, la tráquea se divide en dos bronquios, derecho e izquierdo, y estos bronquios se van dividiendo en bronquiolos cada vez de 2 centímetros. Desde la tráquea hasta los sacos alveolares ocurren aproximadamente 23 divisiones. 16 divisiones, las primeras 16 divisiones que van desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales corresponden a las zonas de conducción. Es decir, en la tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales no ocurre intercambio gaseoso. Y a partir de los bronquiolos, las últimas 7 divisiones corresponden a la zona respiratoria, es decir, la zona que se extiende desde los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares, es decir, comprende bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, ¿no? El cuadro que está acá nos permite ver cuál es el efecto de esta división dicotómica a partir de la tráquea, ¿cierto? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, el área de superficie transversal va aumentando desde los bronquiolos terminales hasta llegar a los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. En resumen, la división dicotómica de la vía respiratoria me permite ampliar la superficie de intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque pasamos desde los 2,5 centímetros cuadrados, que es el área de la tráquea, hasta los 11.200 centímetros cuadrados que comprende la zona de respiración. O sea, facilita grandemente, ¿no es cierto?, el intercambio, aumentar la superficie del intercambio gaseoso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro, Valdera? ¿Sí? Aquí vemos el cambio, ¿no es cierto?, que va experimentando la pared de la vía respiratoria desde las zonas de conducción hacia las zonas de respiración o zonas de intercambio. Vemos acá tráquea y bronquio. ¿Qué caracteriza a esta zona? Primero, que tenemos un epitelio ciliado pseudoestratificado, ¿sí?, con presencia, ¿no es cierto?, de células protectoras. Vemos una capa de músculo liso, ¿sí? Vemos también la presencia de estas glándulas productoras de moco, es decir, que contiene células caliciformes, la presencia de capilares y la presencia de gránulos. Así está constituida la pared de la vía respiratoria desde la tráquea hasta los bronquiolos. Luego tenemos acá los bronquiolos, ¿sí? Vemos acá en los bronquiolos, este es epitelio pseudoestratificado, se hace menos evidente, la capa de moco se hace más delgada, desaparecen las glándulas productoras, en este caso del moco, desaparece el cartílago y la fibra y
el músculo liso se hace mucho más prominente. ¿Sí? También van a leer, ¿no es cierto?, que a partir de los bronquiolos ya aparecen las células claras, son células cúbicas que cumplen una función de defensa, producen defensinas, colectinas, se deposita inmunina A y produce también sustancias quimiotrópicas. ¿Sí? Hasta aquí, vamos bien. Cuando llegamos ya a la zona de conducción, a las zonas de intercambio, estamos hablando ya de bronquiolos respiratorios, conductos sarcoalveolares, vemos también cómo la pared cambia. Desaparece por completo, ¿no es cierto?, la capa muscular lisa y solamente vamos a tener una membrana alveolo-capilar bastante delgadita para permitir precisamente el intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Y vemos que esta membrana alveolo-capilar va a estar constituida, ¿no es cierto?, porque por monocitos de tipo 1, que son principalmente células de recubrimiento, neumocitos de tipo 2, que me permiten romper la tensión superficial, ¿sí?, y una lámina basal. Es decir, esta membrana alveolo-capilar va a estar constituida por ¿quién? Por el epitelio, ¿no es cierto?, de alveolar, constituido por los neumocitos, una lámina basal y por el endotelio que corresponde a los capilares. ¿Está claro ahí cómo varía? ¿Sí? Entonces miren la importancia, ¿no es cierto?, de la capa muscular lisa, sobre todo en los bronquiolos, y son estas estructuras las que van a ofrecer mayor resistencia al paso del aire, como vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar entonces de los músculos respiratorios. Entonces, para resumir, vamos a decir, ¿no es cierto?, que en la respiración tranquila, así como están ustedes ahorita, la inspiración es un proceso activo que requiere la participación de músculos y la expiración tranquila es un proceso pasivo. Va a estar dado por acá propiedades retráctiles del tejido pulmonar. ¿Cuáles son los principales músculos inspiratorios? Acordarse dos principalmente. El diafragma, que es el que realiza la mayor parte del trabajo respiratorio, y los músculos intercostales externos. ¿Cuál va a ser la función? En resumen, el diafragma me incrementa el diámetro transverso del tórax y los intercostales externos, como van a ver por su acción de pivote y bisagra, de tirar hacia abajo el borde costal, me aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. O sea, los intercostales externos, al hacer la acción de bisagra sobre las costillas, empujan, ¿no es cierto?, el manubrio del esternón hacia adelante y tengo un aumento del diámetro anteroposterior, mientras que el diafragma me aumenta el diámetro anterior. Y tengo músculos inspiratorios accesorios, ya que participan en la inspiración forzada, como es el ejercicio, que está constituido por el esternocleidomastoideo, el trapecio, ¿no es cierto?, el escaleno, el recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor, oblicuo menor, los músculos, estos son los expiratorios, ¿sí? Los músculos expiratorios, como el intercostal interno, recto anterior del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, solamente van a participar en la expiración forzada, es decir, como cuando ustedes hacen ejercicio. Porque como hemos dicho, la respiración pasiva, la tranquila, es un proceso pasivo que está dado por las propiedades retráctiles del pulmón. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Vamos a hablar entonces de la pleura pulmonar, ¿ya? Podemos decir, ¿no es cierto?, que el pulmón es un saco lleno de aire que está ricamente vascularizado, pero tiene que mantener, ¿no es cierto?, para su forma, para poder realizar su función. Entonces vamos a ver que para esto el pulmón va a estar revestido de una capa serosa que viene a ser la pleura pulmonar. Y esta capa serosa, esta pleura pulmonar, tiene dos hojas. Una hoja visceral, que es la que se adhiere al pulmón,
una hoja parietal, que es la que se adhiere a la cavidad torácica, una cavidad virtual entre ellas, que viene a ser la cavidad pleural, y un líquido, que es el líquido pleural. ¿Ya? La cavidad, la presión dentro de la cavidad pleural es negativa con respecto a la atmósfera, es decir, tiene una fuerza de succión que pega ambas hojas. Pero sin embargo, al igual que cuando ustedes a una lámina portaobjeto le echan una gota de agua, permite el deslizamiento entre hoja y hoja. Entonces, lo que hace esta presión negativa de la cavidad pleural es, al pegar, mantener adherida la pleura visceral a la pleura parietal, que el pulmón acompañe los movimientos de la caja torácica. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a hablar de la circulación, el flujo sanguíneo a nivel del pulmón. Ya ustedes van a leer que hay una circulación pulmonar y hay una circulación bronquial. ¿No es cierto? Las arterias bronquiales van a llevar sangre a la tráquea, ¿no es cierto?, a los bronquios. Y como ustedes recordarán, la circulación pulmonar lleva sangre, ¿de dónde? Valdera. Háblame a él para hacer un breve recordaris. Háblame de la circulación pulmonar. ¿Dónde nace la circulación pulmonar? En el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo. ¿Tú qué dices, Urios? ¿Qué recuerdas? No. Castro. La arteria pulmonar. ¿Dónde nace la circulación pulmonar? ¿Ah? Ventrículo derecho por acción de la arteria pulmonar. ¿No es cierto? Bien. La arteria pulmonar da origen a José bifurca formando. Dejen al autor. Me hace todo el circuito, vamos a ir por partes. La doctora comenzó bien. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. ¿Lleva sangre oxigenada o desoxigenada? Todo les va a tocar, tranquilo, que voy a ver. Desoxigenada. La arteria pulmonar se va dividiendo para formar hacia la aurícula izquierda. A ver, Jara, ¿qué forman las arterias pulmonares? Ustedes estaban con ganas de participar. Rojas, ¿qué va formando la bifurcación de las arterias pulmonares? Las arteriolas pulmonares, ¿cierto? Las arteriolas pulmonares van a formar mesa. ¿Qué forman las arteriolas pulmonares? ¿Ah? Fuerte. ¿Qué dijo Arguedas? La red capilar. La red de los capilares pulmonares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Luego hay anastomosis de los capilares para formar. ¿Qué forman los capilares pulmonares? ¿Qué van formando? Pues ¿dónde desembocan los capilares pulmonares? Acevedo, ¿dónde desembocan los capilares pulmonares? Por lógica. Luego del intercambio gaseoso, los capilares, ¿dónde van a desembocar? Alfaro. Vargas. En las vénulas pulmonares. ¿Y las vénulas pulmonares qué van a formar, Moni? Soto, ¿qué van a formar las vénulas pulmonares? Las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares tienes? 4. ¿Dónde desembocan las venas pulmonares? En la aurícula izquierda. ¿No es cierto? Entonces la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, que desemboca en el ventrículo izquierdo, y esta sangre oxigenada sale a través del ventrículo izquierdo a través de la aorta, ¿no? Llega a la circulación sistémica, hay anastomosis, se forma la vena cava inferior, la vena cava superior, que llevan sangre venosa, que desemboca en la aurícula derecha, y ahí se repite todo el tema de... ¿Sí? Pero ustedes van a leer que hay dos excepciones, ¿no? Una excepción vienen a ser las arterias bronquiales, que desembocan en las venas bronquiales. Y las venas
bronquiales desembocan en las venas pulmonares o las venas ascidias. Son chutes fisiológicos. Y también para la práctica van a leer de la circulación coronaria. ¿Ya? Bien. Hasta ahí vamos. Entonces nos queda la idea, ¿no es cierto? Tenemos nuestra arteria pulmonar, forman las arteriolas pulmonares, estas arteriolas forman los capilares pulmonares en donde se da el intercambio gasoso, ¿no? Y luego estos capilares pulmonares desembocan en las venas pulmonares que dan lugar a la... Entonces, la circulación pulmonar tiene ciertas características que difieren de la circulación sistémica, ¿ya? Por un lado, tiene una presión media mucho menor que la circulación sistémica. La presión en la circulación sistémica es aproximadamente 90 milímetros de mercurio. En la circulación pulmonar es mucho menor, es decir, esto permite que los vasos pulmonares tengan mayor capacitancia que los vasos de la circulación sistémica, es decir, tienen mayor capacidad de almacenamiento de sangre. En un momento dado, la circulación pulmonar te puede alojar tanta sangre, ¿no es cierto?, como la que corresponde a todo el organismo. Tienen mayor capacidad. Eso es uno. Dos. A ver que esté contigo. Ferrer, ¿qué es la presión oncótica? ¿Qué recuerdas? No quiero gozar, que lo veo moviendo los labios, lo llamo. ¿Qué es la presión oncótica? ¿O quién ejerce la presión oncótica? No, para nada. Estupiñán, ¿tú qué dices? ¿Qué es la presión oncótica? ¿Qué le está enseñando la doctora Raquel? No me han dicho en la práctica. Poma, ¿recuerdas qué es la presión oncótica? Es la presión, ¿no es cierto?, que ejercen las proteínas, principalmente la albúmina, y que tiene a tratar de mantener la sangre, por decirlo así, dentro del espacio de trabajo, ¿no es cierto? Y la presión hidrostática, Balcázar, ¿qué es la presión hidrostática? Te estoy dando por algo, estás googleando, yo ya tiene la respuesta, ahí no utilice Google. Con mi mamá, con mi mamá que no le compran pan. No le compren pan. ¿Ah? La presión del agua. Ya, ¿y qué ejerce esta presión del agua? O sea, ¿cuál es la función? O sea, ¿qué provoca la presión hidrostática? Sacar el agua. Más o menos. Entonces, la presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre, como dice Balcázar, sobre las paredes de los capilares y tiende a extravasar el líquido hacia afuera, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, la presión oncótica es de 25 milímetros de mercurio y la presión hidrostática en los capilares es de 10 milímetros de mercurio. La presión oncótica es mayor, ¿no es cierto? Porque la tendencia debe ser de que la sangre permanezca en el compartimiento intravascular. ¿Preguntas hasta ahí? Con respecto a la presión normal que es 120 sobre 80, no, esa es la presión sistémica. O sea, estamos hablando de la circulación pulmonar. Yo digo que la presión arterial media, aproximadamente 90 milímetros de mercurio, mientras que la presión pulmonar media es de 7. O sea, la presión dentro de la circulación pulmonar es mucho menor que la aorta, ¿no es cierto? Y por ende, estos vasos tienen mayor capacidad de almacenar sangre. ¿Ya? Capacidades. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de pasar esta parte, ¿no es cierto?, recordar algunos conceptos que viene a ser la ventilación. ¿Ya? La ventilación
viene a ser la cantidad de aire que pasa por las vías respiratorias. ¿Sí? Esa es la cantidad de aire, ¿cierto? Y la ventilación, la perfusión, viene a ser la cantidad de sangre que pasa por un tejido en un momento dado. Entonces vemos que en el pulmón hay una ventilación, es la cantidad de aire que pasa por las vías respiratorias de la respiración, y hay una perfusión, porque pasa sangre a nivel de los capilares. Una manera, ¿no es cierto?, de controlar el flujo del aire no solamente es mediante regulando la frecuencia respiratoria, como vamos a ver más adelante, sino aumentando o disminuyendo el diámetro de la vía respiratoria. Sí, en otras palabras, produciendo broncoconstricción o produciendo broncodilatación. ¿Quién se encarga de regular esta broncodilatación o esta broncoconstricción? El sistema nervioso, ¿ya?, que tiene dos ramas. La rama parasimpática, que produce broncoconstricción, y la rama simpática, que produce broncodilatación a través de receptores beta-adrenérgicos de tipo 2. ¿Ya? Entonces, recordar, simpático, broncodilatación. Por eso a los asmáticos le dan salbutamol, que es un agonista beta-adrenérgico, beta-2 adrenérgico, una sustancia que cuando unirse a los receptores beta-2 adrenérgicos de la musculatura bronquial, produce su relajación, una broncodilatación. ¿Ya? Y el sistema nervioso parasimpático produce broncoconstricción, es decir, cuando la acetilcolina se une a su receptor colinérgico dentro del músculo bronquial, este se contrae produciendo broncoconstricción. Es por eso que también una manera de manejar la broncoconstricción es utilizar el cloruro de ipatropio, que es un antagonista colinérgico, es decir, se une a su receptor colinérgico en el músculo bronquial e impide la acción de la acetilcolina, que es la que produce broncoconstricción. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. ¿Sí? O sea, farmacológicamente, los bronquiolos son un tejido diana porque al tener gran cantidad de músculo liso, regulan el pasaje de aire a través de la vía respiratoria. Bien, sigamos. Vamos a hablar entonces ahora de la mecánica de la respiración. Y dice que la inspiración es un fenómeno activo, ¿sí? Y la expiración tiene un carácter pasivo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en este cuadro está representando la presión dentro de los alvéolos. En este cuadro está representando la presión intrapleural y en este cuadro está representando el volumen de la respiración. ¿Sí? Bien. Dice que durante la inspiración, ¿no es cierto?, la presión de los alvéolos disminuye. Es decir, la presión de aire que se encuentra dentro de los alvéolos es menor en relación a la presión de aire que hay afuera. Entonces, como vamos a ver más adelante, los gases siguen, ¿no es cierto?, un gradiente de concentración de mayor presión. O sea, en los gases, la presión, nosotros vamos a hablar de presiones, cuando hablamos de la fisiología respiratoria, nosotros hablamos de presión parcial de gases, hablamos de presión parcial de oxígeno, hablamos de presión parcial de dióxido de carbono. Primero, las presiones parciales de un gas van en relación a su concentración. ¿Sí? A mayor concentración de un gas, mayor presión parcial del gas. ¿Sí? Y hablamos de presiones parciales porque cuando hablamos de fisiología respiratoria, estamos hablando de aire atmosférico. Es una mezcla de gases. Contiene dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces hablamos de presión parcial de oxígeno para hablar sobre la presión, sobre la concentración de oxígeno en dicha mezcla de gases. ¿Ya? Entonces dice acá que la presión parcial o la presión de aire en los alvéolos disminuye dentro de la inspiración
y hay una presión, una disminución también de la presión intrapleural. Es decir, si disminuye la presión intrapleural, es decir, se hace más negativa, aumenta la fuerza de succión dentro de la cavidad pulmonar. ¿Ya? Y vemos que cuando disminuye la presión dentro de los alveolos, disminuye la presión intrapleural, aumenta el volumen respiratorio, es decir, aumenta la cantidad de aire que entra en los pulmones. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Disminuye la presión dentro de los alveolos, disminuye la presión intrapleural y por ende aumenta el volumen respiratorio. Dice Carlos, ¿entiendes o no? Opiniones. ¿Tienes alguna idea? Imagínate que el alveolo ¿A es un qué edad? bulto. Un bulto. Ya, cuando la presión disminuye La pregunta arriba, sería, es que se relaja. Valdera, ¿por qué disminuye la presión dentro de los alveolos? Disminuye para que entre el aire. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el fenómeno que te va a producir que hay una disminución de la presión dentro de los alveolos? ¿Alguna idea, Manrique? La presión. No. ¿Ya? ¿Qué hace el diafragma? ¿Qué es lo que produce el aumento del espacio? Claro, O sea, ya, está bien, el diafragma aumenta el espacio, pero ¿cómo? Jala hacia abajo. Se va a aumentar el espacio para que se expandan los pulmones. ¿Cómo? Claro, o sea, esto es algo más integrado de todo lo que hemos visto. ¿Ya? O sea, cuando tú respiras, lo que hace realmente tus músculos inspiratorios, como el diafragma y los intercostales externos, es mover la caja torácica. Lo que se mueve es el esternón de las costillas. Aumenta lo que mueve, acuérdense, los músculos, como el diafragma, como los intercostales externos, que es un músculo estriado, no que mueven bíceps, ¿no es cierto? Que mueven articulaciones. En este caso, lo que hace la contracción del diafragma y el intercostal externo es mover la caja torácica, mover las costillas, ¿no? El diafragma aumentando el diámetro transverso, los intercostales aumentando el diámetro anterocostal. ¿Sí? Y este aumento del volumen de la caja torácica es lo que disminuye la presión dentro de los alveolos. Y al disminuir la presión dentro de los alveolos con respecto a la atmósfera, si la presión de gas es mayor en la atmósfera que dentro de los alveolos, por gradiente el aire va a tender a entrar. Y eso es lo que te produce acá, ¿no es cierto?, que aumente el volumen de aire dentro. Luego, en la expiración tranquila, se relaja tu diafragma, se relajan tus intercostales externos y las fuerzas retráctiles del pulmón es lo que jalan nuevamente la caja torácica hacia su posición original, de modo que al disminuir el volumen de la caja torácica aumenta la presión del aire dentro de los alveolos, ¿no es cierto? Aumenta la presión intrapleural y el aire tiende a salir, porque en ese momento la presión de aire alveolar es mayor que en la atmósfera y vemos cómo hay una disminución del volumen respiratorio. En otras palabras, la expiración tranquila es un proceso mecánico, ¿no es cierto?, que se inicia por la contracción de los músculos inspiratorios que te van a mover la caja torácica, produciéndose aumento del volumen y una disminución de la resistencia dentro de la vía respiratoria, de modo que el aire tiende a entrar, ¿no? Y cuando cesa esta inspiración, son las fuerzas retráctiles del pulmón lo que llevan la caja torácica hacia su posición original. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, claro.
Bien, acá estos son los volúmenes pulmonares, la capacidad, ¿ya? Entonces, ahí vemos el cuadro, esto sí es memoria pura. Lo que sí quiero que al menos para el tema de la práctica siempre recuerden cuál es el volumen tidal, ¿ya? O volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros, que viene a ser la cantidad de aire inhalado o expirado en una respiración, durante la respiración tranquila y relajada, ¿sí? Lo otro que es la capacidad vital, que viene a ser la cantidad de aire que puede expirarse con un esfuerzo máximo después de una inspiración máxima, que es aproximadamente de 4.700 mililitros, y luego la capacidad funcional residual, que viene a ser la cantidad de aire restante en los pulmones después de una expiración corriente, ¿no? O sea, cuando ustedes están tranquilos, esa cantidad de aire, ¿no es cierto?, que entra o sale en una respiración tranquila, es el volumen corriente, de aproximadamente 500 mililitros. ¿Ya? La capacidad vital es la cantidad de aire que ustedes pueden expirar luego de una inspiración máxima. O sea, cuando hacen el y lo mide el espirómetro, esa viene a ser la capacidad vital. ¿Ya? Y la capacidad funcional residual, ¿qué significa? Cuando está en una respiración tranquila como ahora, ¿no es cierto? Ingresa aire, exhalo aire, salen 500 mililitros, pero los aires no se quedan completamente vacíos. ¿Sí? Siempre queda, aún en situaciones extremas, una cantidad de aire en los pulmones que viene a ser, ¿no es cierto?, la capacidad funcional residual, que va de los 2000 a 2400 mililitros. ¿Ya? Recordar al menos para la práctica lo que es volumen tidal, lo que es capacidad vital, lo que es la capacidad funcional residual. Cuando veamos la parte de la práctica, vamos a ver lo que es la espirometría. ¿Alguien sabe lo que es la espirometría? ¿Sabe lo que es la espirometría? Para poder mejorar su respiración o para mejorar su... ¿En qué consistencia le han hecho alguna vez espirometría? ¿Qué es el espirómetro? Es inflar un aparato y luego las bolitas subir y bajar. No, eso funciona como ejercicio, pero no es un espirómetro. Pero va por ahí. Entonces, el espirómetro es un aparatito que lo maneja el neumólogo, ¿no es cierto?, en el cual le pide al paciente que sopla, ¿no? Y te puede medir capacidades. ¿Sí? Es como el neumólogo inicia el estudio de las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar en la práctica. Pero la idea principal es que te mide la capacidad vital y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Sí? Castro, ¿qué era la capacidad vital? ¿Recuerdas? Ella es el esfuerzo máximo de una respiración. Mesa, ¿qué es la capacidad vital? Lo que es adelante, Mesa, por favor. A ver, ¿qué es la capacidad vital? La capacidad máxima de aire. Perfecto. Es la máxima cantidad de aire que puedes expirar luego de una inspiración máxima. ¿Sí? Entonces, y el otro viene a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es la máxima cantidad de aire que tú puedes expirar luego de una inspiración máxima, pero en el primer segundo de esta expiración. O sea, es parte de la capacidad vital. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, vamos a tomar dos ejemplos, ¿ya? La típica enfermedad obstructiva, el asma bronquial, y la típica enfermedad restrictiva, que es la fibrosis pulmonar. En el asma es un problema obstructivo, o sea, el paciente tiene principalmente problemas de expiración, tiene aire atrapado,
ha respirado, ha habido broncoconstricción y el aire queda atrapado en los pulmones, el paciente está hiperinsuflado. Por eso cuando le toman la placa de tórax, salen las costillas horizontalizadas y bien negra, ¿no? Porque cuando tú tomas la placa, lo negro es aire. O sea, su problema es el atrapamiento de aire producto de la broncoconstricción que ha habido, ¿no? En cambio, la fibrosis pulmonar es otro problema, es un problema restrictivo, es decir, el pulmón pierde capacidad de distensibilidad. Ese pulmón que es distensible y elástico ha perdido su capacidad de distensibilidad. Hasta ahí vamos. Pasivo. ¿Un paciente con asma tendrá su capacidad vital disminuida? ¿Sí o no? Paciente con asma. Vargas, ¿un paciente con fibrosis pulmonar tendrá su capacidad vital disminuida? No. ¿Tú qué dices, Manrique? ¿Un paciente con fibrosis pulmonar tendrá su capacidad vital disminuida? A ver, Manrique, la quiero ver. ¿Sí o no? Sí. Sí. Los dos tienen una enfermedad respiratoria, los dos tienen capacidad vital disminuida. Entonces, por sí solo, la capacidad vital no te va a dar mucha información sobre el origen del problema. Porque lo que va a querer un neumólogo, el paciente va a decir, doctor, tengo tos, me canso rápido, tengo dificultad respiratoria. Entonces, muchas cosas. Entonces, lo primero que va a hacer el neumólogo es tratar de decir, mira, yo estoy frente a una enfermedad de patrón obstructivo, entonces pienso en asma bronquial, tromboembolismo, etc. O estoy frente a una enfermedad pulmonar de carácter restrictivo, pienso en fibrosis, enfermedades infecciosas, ¿no? Lo que le va a ayudar al final va a ser correlacionar esa capacidad vital forzada con este volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Va a sacar una relación, ¿ya? Y lógicamente va a ser distinto, ¿ya? ¿En qué sentido? Pregunto. Ambos tienen capacidad vital disminuida. Eso lo van a hacer en la práctica, ¿ya? Porque también está en el libro, me lo van a exponer porque son valores y de la correlación del coeficiente tú lo orientas obstructivo o restrictivo. Pero lo voy dando como es la base. Los dos tienen la capacidad vital forzada, la capacidad vital disminuida. Pregunto, en el paciente que tiene asma, que tiene un estado de broncoconstricción, que tiene el aire atrapado, su volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿estará bajo o estará cerca de lo normal? Valdera, toma ahí. Imagina, estás ahí y lo obligan a soplar, pero él está atrapado. Tiene aire atrapado, está hiperinsuflado. ¿Cómo estará, tú crees, su volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Disminuido. ¿Normal o disminuido, Valdera? Disminuido. Disminuido. ¿Tú qué dices, Rogelio? Disminuido. O sea, un paciente con un patrón obstructivo, como el asma, que tiene atrapamiento de aire, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido. Ahora, el paciente con fibrosis pulmonar no es un problema de la obstrucción de aire, lo que tiene es un pulmón poco distensible. ¿No es cierto? Prácticamente ese pulmón ha perdido elasticidad, no puede expandirse completamente. ¿Sí? Entonces, ¿tendrá la capacidad vital disminuida, Vargas? Sí. ¿Tendrá el volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido? También. ¿Tú qué dices, Vargas? No, claro. Su problema es tratamiento de aire. O sea, inclusive en el paciente con fibrosis, su volumen expiratorio forzado en el primer segundo puede ser que es normal.
su problema no es el atrapamiento del aire, el problema es que no puede expandir. O sea, que podrá hacer esto, hasta acá, pero tú le sopla fuerte. ¿Cierto? Entonces ustedes en la práctica van a explicarme cómo es esta cosa. Entonces eso es lo que mide el espirómetro. De esta relación va a decir que es un patrón obstructivo, porque tiene la capacidad vital forzada disminuida, ¿no es cierto?, con volumen inspiratorio en el primer segundo disminuido, o es un patrón restrictivo, porque me tiene la capacidad vital disminuida, pero el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo casi normal. ¿Ya? Esa es la base de la explicación. Entonces me interesa que se acuerden casas, volumen corriente, capacidad vital, capacidad funcional residual y volumen expiratorio forzado en el primer segundo para poder hablar sobre la espirometría. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Esto solamente es para hablar sobre la propiedad que hemos dicho de la distensibilidad, ¿no es cierto?, que es la capacidad que tiene un tejido de recuperar su posición original después que dejó de actuar una fuerza. ¿Ya? Y para la práctica me van a responder caso cuál es decir, si es lo mismo distensibilidad que elasticidad para todo. ¿Ya? Pero esta propiedad del tejido pulmonar es lo que explica cuando durante una inspiración tranquila, cuando se relaja el diafragma y los intercostales, son las fuerzas, estas fibras de colágeno, ¿no es cierto?, las que vuelven a jalar a la caja torácica hacia su posición original. Es solamente cómo se altera la distensibilidad en ciertas patologías. Vemos acá una curva normal. Entonces, miren, a medida que aumenta la presión transpulmonar que corresponde a la vía respiratoria, aumenta el volumen pulmonar, ¿no es cierto? Más aire, más volumen pulmonar, hasta que se alcanza la máxima distensión y ya mayores incrementos no te producen cambios. Este es el de la fibrosis. O sea, aumenta, ¿no es cierto?, la presión en las vías respiratorias, pero no logran aumento significativo del volumen pulmonar. Este tejido ha perdido distensibilidad, es decir, el paciente inspira, pero no se puede, yo digo, elasticidad versus distensibilidad. Y en el enfisema no, pues hay destrucción del tejido pulmonar y se forman sacos de aire. Bien, entonces hay un volumen pulmonar sumamente aumentado. Eso lo vamos a ver en la práctica. Lo que sí quiero es que me averigüen la diferencia entre distensibilidad y elasticidad. Bien. Vamos a hablar del agente surfactante. ¿Alguien sabe dónde se forma el agente surfactante? Caldera, ¿recuerdas? Se forma en neumocitos de tipo 2. ¿Ya? Y como están, ven acá, son prácticamente fosfolípidos, ¿no es cierto? Están constituidos por diparmitoilfosfatilicolina, fosfatiliglicerol, lípidos, proteínas, carbohidratos. La función que tiene el agente surfactante o factor surfactante es romper la tensión superficial, ¿sí?, del líquido alveolar. Y eso viene a ser física. ¿Qué es la tensión superficial de los líquidos? ¿Recuerda qué es la tensión superficial de los líquidos? Generalmente, sobre todo cuando tú tienes una esfera como es un alveolo, ¿no es cierto?, lo van a leer, tú vas a ver que las moléculas de agua que se encuentran en la superficie se encuentran unidas por fuertes fuerzas de atracción, como la fuerza de Manhattan, ¿no es cierto?
Así son los líquidos. Por eso no sé si han ido alguna vez al río, han visto que sobre el agua pueden caminar ciertos insectos. Aprovechan precisamente el principio de la tensión superficial. Y otro principio que van a leer en el libro es que mientras menor es el diámetro de la esfera, más fuerte es esta tensión superficial. Entonces, prácticamente, si no fuera por el agente surfactante, estos alvéolos se encontrarían colapsados y ustedes, su músculo respiratorio, no podrían generar la suficiente fuerza para expandir los pulmones. ¿Ya? Entonces, precisamente la función del agente surfactante es romper la tensión superficial del líquido dentro de los alvéolos para permitir la expansión del pulmón con un menor tipo de trabajo. Esto lo van a ver ustedes, cómo se forma en la célula de tipo 2, al final de la membrana tubular, que se une a proteínas para formar el agente surfactante, lo van a leer. Pero nos queda la idea de cuál es su función. ¿Ya? Y aquí están las tres: prevenir el colapso alveolar, por ende aumenta la distensibilidad pulmonar y prevenir la acumulación de líquido hacia los alveolos. Esas son las tres principales funciones del tracto surfactante. Bien, ahora vamos a tomar 5 minutos de receso para entrar a esta parte que sí es importante, ¿ya? Que es el espacio muerto anatómico, es el espacio muerto fisiológico y que es la ventilación de ese. Son 5 y 22, 5 y 27 comenzamos, ¿ya?